Hey, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues bienvenido a TechGeekcast 2022, un evento tecnológico que pretende hacer fácil lo que a priori parece muy complicado. Mi nombre es Francisco Solans, de la empresa Neodu Microsystems, y hoy vamos a hablar sobre un proyecto de la Fundación Apache que se conoce como Apache PLC4X. Pues bien, fijaros que normalmente un ingeniero de software cuando trabaja, habitualmente suele trabajar en lo que es el ámbito de la gestión, que la gestión no representa más que aplicaciones, la mayoría de ellas en entornos web, en los cuales accedes a base de datos y lo que haces es pues, consultar ese tipo de elementos. Cuando abarcas otro tipo de sectores como pueda ser el industrial, fijaros que aquí ya aparece lo que es el control de elementos de hardware de la propia fábrica. Si os fijáis, Apache PLC4X, en el fondo, no es más que un conjunto de librerías para poder trabajar con lo que se conoce como los controladores lógicos programables, o lo que habitualmente oiréis hablar como los PLCs. Para que os hagáis una idea, igual que en el área de gestión, tú trabajas contra una base de datos y trabajas con el driver JDBC. El driver JDBC, si os fijáis, es una implementación que cada fabricante hace. Por ejemplo, Oracle tiene su implementación del driver JDBC para su base de datos, Postgres tiene su implementación del driver JDBC para la base de datos que le corresponde, y así con todos los fabricantes que existen. Si os fijáis, no es necesario o no existe un driver diferente para cada base de datos, existe una serie de métodos y de clases genéricos que se definieron en las especificaciones que inicialmente Sun Microsystems realizó, y a partir de ese estándar todos los demás fabricantes que quisieron que sus bases de datos fueran utilizadas en lenguaje Java, pues, hicieron esa implementación. Apache PLC4X, en el fondo, es como si os imaginarais que es un driver JDBC, entre comillas, para el sector de la industria. Tiene una cosa muy buena, como siempre, que para trabajar en la ingeniería de software en un modelo de calidad óptimo, es open source y por lo tanto como integradores somos capaces de ver todo el código fuente del que disponemos para poder trabajar de forma correcta. Esta API tiene una cosa bastante interesante, y es que os ofrece la posibilidad de que se utilice con 3 lenguajes de programación. Si os fijáis, os he indicado en la pizarra que se puede utilizar el lenguaje Java, se puede utilizar el lenguaje C y también el lenguaje Golang, ¿de acuerdo? Por ser un proyecto de la comunidad Apache, es decir, abierto, tenéis por un lado el soporte de la comunidad, que es un soporte ya muy maduro, pero en caso de que alguna empresa necesitara una ayuda empresarial, podría recurrir a enlaces directos al fabricante, que en este caso fabricantes tenéis cWare o Connector.io, que si os fijáis, estas dos empresas, dos de los miembros de estas compañías son los propios desarrolladores, los propios miembros del proyecto de PLC4X, y además, en vez de acceder directamente a los fabricantes, que digamos que es la opción el canal más directo hacia los creadores del proyecto, pues tienen la posibilidad de acceder también a lo que es otra serie de compañías que puedan existir a nivel nacional o a nivel internacional que tengan conocimiento sobre este proyecto. Fijaros que esta API os permite trabajar con los protocolos más extendidos en la industria, y fijaros los que os aparecen en la pizarra, hay muchísimos. Los más populares o los que yo más costumbre tengo en utilizar, pues podría ser, por ejemplo, el Modbus, el OPC UA, el Profinet, los PLCs de Siemens S7, pero fijaros todos los que por defecto ya están disponibles para que simplemente podéis utilizarlos. Otra de las cosas bastante interesantes que existe con relación a este proyecto es que no es un proyecto aislado, sino que es una librería que ya viene incorporada y ya se puede integrar con muchísimos proyectos
que tienen bastante repercusión en el mercado. Fijaos que podéis utilizar, porque ya incluye módulos de integración, podéis utilizar este proyecto en Apache Calcite, en la implementación de patrones EIPs de Apache Camel, en la solución IoT de Apache, Apache IoT DB, en el propio servidor de streaming Apache Kafka, con Apache Nifi, con Apache Streampipes, con Eclipse Edito, con Eclipse Milo. Fijaros que es un proyecto que aparece en muchísimos otros proyectos de relevancia y desde luego no es algo en periodo de incubación, sino que es un proyecto ya que es muy estable y que realmente es muy útil cuando se quiere hacer integraciones con todo el hardware de la industria. Entonces, no quiero dar más detalle con respecto a la teoría porque realmente no tiene mucho. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es un ejemplo trabajando con el protocolo Modbus. Como no tenemos de momento ningún dispositivo con el protocolo Modbus físicamente con hardware, lo que hemos hecho es utilizar un simulador de Modbus y veréis cómo se puede trabajar y cómo se programa en un proyecto, en un desarrollo en Java. Bueno, pues como no disponemos en la oficina de un hardware que se comunique con el protocolo Modbus, lo que vamos a hacer es descargarnos un simulador de un esclavo Modbus para poder hacer el ejemplo desde el lenguaje Java utilizando nuestro Eclipse IDE. Entonces, vamos primero a abrir un navegador y nos vamos a descargar el proyecto Modbuspal. Este proyecto lo tenéis disponible en http://modbuspal.sourceforge.net y tenéis que iros a la parte, al link donde marca Download, pulséis sobre él y aquí fijaros que os tenéis que descargar este .jar, el modbuspal.jar. Una vez que hayáis hecho esto, que yo ya lo he hecho, os voy a enseñar cómo se arranca. Entonces, antes de poder continuar, tengo que pasar a modo superusuario en mi portátil. Me paso como root y ahora desde aquí os voy a enseñar dónde tengo descargado esta librería que os he enseñado antes. Que esto está, si no me equivoco, aquí. Fijaros que aquí tenemos la librería modbuspal.jar. La vamos a arrancar. Esto se arranca como una aplicación jar cualquiera que tenga dentro una clase main y basta con poner java espacio -jar y este jar, modbuspal.jar. No os equivoquéis con las mayúsculas y las minúsculas porque aquí sí que tiene su importancia. Una M minúscula no es una M mayúscula y eso lo sabemos desde hace muchos años. Entonces, arrancamos el simulador y fijaros que aparece por defecto el esclavo en el Modbus arrancado. Por defecto ya aparece configurado para que funcione con el puerto 502, que es el que por defecto utiliza este protocolo, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación lo que tenemos que hacer es añadir un esclavo Modbus dándole al botón este de ADD debajo del Modbus Slave y en esta lengüeta que os aparece tenéis que elegir el esclavo 1 de nombre, podéis poner lo que queréis, yo voy a poner Modbus esclavo, le damos a ADD, lo añadimos y fijaros que ya aparece el esclavo preparado para arrancarlo. Para ejecutarlo tenéis que darle al botón de Run que tenéis en la parte superior, no sé si lo veis, y lo lanzáis, ¿de acuerdo? Fijaros que al lanzarlo la parte de la izquierda ha quedado en gris, ha quedado bloqueada, ¿de acuerdo? Entonces, ahora a continuación volvéis al esclavo Modbus que habéis creado, pulsáis sobre el botoncito del ojo y fijaros, aquí tenéis que iros, que ya por defecto estáis en esa posición, a la lengüeta que pone Holding Registers y vamos a crear tantos registros que existan en el segmento entre el 1 y el 10, es decir, que va a crear 10 variables. Marcamos from 1 to 10, le damos a ADD
Y fijaros que por defecto ya aparecen 10 variables del tipo holding register con el valor 0. Hacemos lo mismo con la lengüeta que tenemos en la parte de la derecha a continuación, que es coils. Y en coils también, desde el rango 1 hasta el rango 10 incluido, agregamos tantas variables de este estilo que por defecto nos pone el valor 0. ¿De acuerdo? Esto lo podríamos cambiar y si quisiéramos, por poner aquí por los valores que nosotros quisiéramos. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a cambiar un par por si acaso, por curiosidad, y con esto ya, perdón, esta ahora os contaré porque he puesto un 5 y se ha convertido en un 1, ¿de acuerdo? Vale, hecho. Entonces, ¿qué es lo que he creado? He creado un esclavo de Modbus y he creado 10 variables del tipo holding register y he creado otras 10 variables del tipo coils. Bueno, para los que no sepáis o no hayáis trabajado nunca con el protocolo Modbus, que sepáis que existen dos tipos de variables. Unas son lo que habéis visto, las holding registers, y otros son las coils. Las holding registers, en el fondo, son variables de 16 bits source, y los coils son bits simples o lo que son booleanos. Por eso, si habéis visto en la parte del coil, que os lo voy a volver a abrir, solo os permite marcar 0 o 1, que en el fondo es un booleano, true o false, 0 o 1, ¿de acuerdo? En cambio, en el holding register, este valor como tal, pues lo que os he dicho, son 16 bits shorts. Entonces, dicho esto, ya tenemos arrancado el esclavo, por lo cual ya podemos arrancar nuestro Eclipse IDE y enseñaros cómo funciona nuestra aplicación Java. Entonces, vamos a ver ahora, si puedo, porque no lo encuentro, sí, por aquí, el ejemplo de cómo atacar a Modbus con el simulador, que lo tenemos aquí. Lo vamos a abrir y lo mejor es que lo vamos a lanzar en modo debug línea por línea y os voy a ir contando qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Vamos a poner primero un punto de ruptura aquí y lo vamos a arrancar en modo debug. Debugueamos como una aplicación en Java. Le damos. De acuerdo. Le vamos a dar. Voy a abriros esto un poquito. Y fijaros que si lo pensáis, aunque no sepáis nada de esta librería, como cuando trabajáis contra una base de datos. ¿Qué tenéis que hacer cuando ataquéis una base de datos? Os conectáis a continuación o leéis. En la base de datos será, por ejemplo, hacer una select, o escribís en ella, que en una base de datos sería hacer un insert, un update, un delete, o cualquier sentencia de este estilo, y una vez que hayáis acabado toda la secuencia de lecturas y escrituras que os convenga, pues lo que haréis es desconectaros de la base de datos. Pues bien, esos 4 elementos siguen existiendo aquí. Aquí también te conectas, lees, escribes y desconectas. Luego es verdad que a la hora de leer existen diferentes matices, pero a grandes rasgos, esto es lo único que se hace con este tipo de dispositivos. Entonces, en este primer paso, fijaros que lo que hace es conectarse. Esto es muy parecido al driver JDBC. Según la URL que pones, o te conectas a un MySQL, o te conectas a un Postgres, o te conectas a un Oracle, mientras cuadres la cadena, tú ya estás dentro. Aquí pasa lo mismo. Aquí fijaros que la cadena, el getConnection string, que tenéis aquí el valor, en este caso se suele poner, porque ya oficialmente el proyecto lo deja configurado así, el protocolo con el que atacas, en este caso sería Modbus, 2 puntos, la capa de transporte con la que utilizas, porque existen muchos protocolos en los cuales tú puedes elegir la capa de transporte, en este caso es TCP, 2 puntos / a continuación tienes que poner allí donde está el PLC, o en nuestro caso el simulador, que es nuestra propia máquina, es decir, localhost o 127.0.0.1, por eso tenéis puesto localhost, y a continuación 2 puntos el puerto. Acordaros que normalmente cuando el puerto es el de por defecto no se suele ni poner. De hecho aquí, si os fijáis, os da la posibilidad de que os ahorréis el hecho de poner 2 puntos 502, que es el puerto que habéis puesto en la caja del simulador. De hecho es el puerto este que tenéis aquí, que no hace falta ponerlo, ¿de acuerdo?
Entonces, solo con esta secuencia, si saltamos al siguiente paso, esto, en teoría, os tiene que conectar. Vamos a darle, vamos a rezar, nunca se sabe lo que puede pasar, pero, si os fijáis, hemos conseguido conectarnos, porque si no nos hubiéramos conectado, directamente nos habría dado un error con que no os habéis podido enganchar. Si a vosotros os ocurre esto, fijaros simplemente que habéis arrancado vuestro simulador. Si queréis comprobaros de línea de comando con que hagáis comprobéis que ese puerto estaba abierto, pues ya podréis saber si lo habéis levantado correctamente. Si está levantado, os tiene que funcionar. De hecho, fijaros que hemos saltado a la siguiente secuencia de código, en el cual, que esto es opcional, simplemente lo que hace es confirmar que una vez que estoy conectado, esa conexión me diga si yo puedo leer. Curiosamente existen algunos PLCs en los cuales no permiten leer. Entonces, bueno, pues si no os permite leer esas variables o lo que haya, no hay posibilidad de acceder a ellas. En este caso veréis que sí que se puede leer en este simulador de Modbus esclavo, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que hay que hacer es construir una petición. ¿De acuerdo? Esto a los que trabajáis con JVC os sonará. Creamos la request, la SQL, para luego mandarla, ¿vale? Vamos a decir que vamos a lanzar una request para leer datos, ¿de acuerdo? Y fijaros. ¿Qué le estáis diciendo? Que queréis coger de las variables del tipo coil la primera variable, es decir, que os queréis traer. Si abrimos las variables de nuestro esclavo, eso quiere decir que os queréis traer esta variable, la coil 2.1, ¿de acuerdo? En la segunda línea, estáis diciendo que os queréis traer desde la posición 3, desde aquí, os queréis traer las 4 variables que siguen, es decir, 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Esta misma forma de escribir las variables, fijaros que también aparece en el holding register. En la tercera os está pidiendo que elijáis la primera variable, que sería esta, la del address 1, value 1, y luego os está diciendo que os coloquéis en la tercera variable del holding register, y a partir de aquí que elija las 4 siguientes, esta y esta, ¿de acuerdo? A continuación, fijaros que cuando ya decís qué variables queréis recuperar, construís la llamada y luego hacéis la lectura, ¿de acuerdo? La lectura, que la vamos a marcar aquí, vamos a seguir la continuidad de la clase en Java, vamos a parar hasta este punto de ruptura que lee, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en su interior de este método, ¿de acuerdo? Y ahora que estamos aquí, vamos a continuar la ejecución. De acuerdo. Fijaros que se ha metido dentro del método read de forma síncrona, ¿de acuerdo? Y fijaros que esta línea lo que hace es obtener de forma secuencial todo lo que has pedido en la request anterior. Aquí, hasta que no reciba todos los datos dentro del tiempo que has establecido, el programa se queda bloqueado. Por eso, si os habéis fijado, os he puesto read synchronously, leer de forma síncrona. Entonces, hasta que no reciba los datos, siempre y cuando no pase el tiempo que se considera que son los 5 segundos, esto se espera, ¿de acuerdo? Y a continuación aquí, lo único que hace es escribir por pantalla los resultados que hemos obtenido, ¿de acuerdo? Vamos a lanzarlo, ¿de acuerdo? Ahora, teóricamente, va a escribir en la pantalla los valores que hemos recibido del esclavo en el Modbus, y fijaros que aquí tenemos en la consola todos los valores que teníamos configurados
en nuestro simulador. De hecho, si lo queréis abrir y lo queréis comparar, veréis que hay concordancia entre los valores que hayáis puesto y lo que realmente estáis recibiendo. ¿De acuerdo? Y fijaros que cuando acabéis este método, cuando salimos, solo nos falta desconectarnos del PLC. PLC Connection Close. Y ya, igual que en JDBC, una vez hecho esto, estáis desconectados. ¿De acuerdo? Fijaros que en el ejemplo os he puesto leer de forma síncrona o leer de forma asíncrona. Realmente hay dos formas de lanzar las lecturas. Síncrono o asíncrono. Asíncrono ya se cae de cajón lo que es. Significa simplemente que lanzas una petición de consulta, tu programa sigue ejecutando lo que a continuación quiere que se ejecute, pero cuando reciba ese dato hay otro hilo de tu aplicación que va a recibir esos datos y va a continuar el procesamiento de lo que ha recibido. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que si nos vamos a la clase React Asynchronously, lo único que ocurre es que se crea una petición en asíncrono, pero fijaros que por lo demás no hay absolutamente ninguna otra diferencia. Esto en vuestros proyectos pues lo tendréis claro. A veces os interesará esperar y a veces os interesará no esperar. Lo lógico, si lo haces con elegancia y con estilo, no sueles esperar, dejas que tu programa siga con otros puntos de lógica y dejas pues una parte para absorber cuando reciba el dato de forma síncrona para procesarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que veis aquí, la lectura síncrona o asíncrona, que tenéis aquí el ejemplo, que ya veis que es muy sencillo de utilizar, síncrono, y esto sería asíncrono, pero todo lo demás es lo mismo. Existen siempre estas dos formas. Hay una tercera variante que en algunos PLCs os da la posibilidad de poder suscribiros a lo que otros publiquen. Entonces vuestro código se convierte en un suscriptor. Entonces, en el mismo modelo de publicación-suscripción, cuando el PLC recibe un mensaje, un dato publicado, vuestro programa se le pasará el mensaje que otro ha publicado, ¿de acuerdo? Esto no se puede utilizar en todos los PLCs, pero en muchos se puede. Fijaros que realmente es muy sencillo utilizar el proyecto Apache PLC for X. Bueno, en nuestro caso, fijaros que el PLC for X es el proyecto general. Cuando empleéis la tecnología Java, encontraréis también la denominación PLC for Java. Si es C, pues PLC for C. Y si es Golang, no sé si pone PLC for Go. En todo caso, es igual que un driver JDBC. Conectas, lees o escribes y desconectas. Todos los demás protocolos se hacen de una forma muy similar. En siguientes talleres os vamos a enseñar cómo se hace lo mismo, pero utilizando, por ejemplo, el PLC industrial del fabricante Siemens Simatec S7 1200. En todo caso, con esto no os quiero contar nada más. Así que os sugiero, si os interesan estos temas, que le deis al suscribirse de la campanita aquí en YouTube, que le deis al like si os ha gustado, que le deis al no like si no os ha gustado absolutamente nada. Y bueno, voy a ir preparando ya el siguiente taller para que veáis cómo en hardware de verdad, esto mismo que os he contado, sin casi apenas variaciones, también os va a funcionar. Y ojo, que es que esto os abre la puerta a muchísimas cosas, porque vosotros podéis hacer que desde vuestras propias aplicaciones de gestión, acceder a todos los elementos de fábrica. Vosotros podéis hacer que desde vuestra aplicación web, que tienen ciertas personas, ciertos departamentos, paren, ejecuten, comprueben, verifiquen, lean datos de lo que hay en fábrica. Cosas que habitualmente en el sector no se está haciendo, pero que dentro de muy poco tiempo será algo muy cotidiano y muy habitual. Así que por hoy vamos a dejar el taller por finalizado y simplemente daros las gracias por haberme escuchado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, chavales.